Hola Pamela. Hola Micha. En esta tarde muy especial estamos celebrando nuestro 21 años de vida institucional del Centro Cultural Folclórico Sumahuayra. Efectivamente, público en general, hoy es un día muy importante para todos los miembros de nuestro elenco, ya que les vamos a presentar diferentes danzas que van a estar a cargo de grupos y difusores importantes de nuestra región. Acompáñenos a ver esta tarde la transmisión en vivo. A continuación tenemos las palabras del maestro José Pariamanco Guamán, director del Centro Cultural Folclórico Sumahuayra. Hola amigos, para saludar en esta oportunidad a todos mis integrantes del Centro Cultural Folclórico Sumahuayra por su 21 aniversario, que venimos batallando, cultivando, difundiendo nuestra cultura, nuestras danzas de nuestra región Ayacucho y en especial de la provincia de La Mar y de las otras 10 provincias. Agradecer a cada uno de mis integrantes por su labor destacada, por su participación, por su dedicación y por amar nuestra cultura. Y felicitar a cada uno de ellos por su permanencia, por su trabajo arduo en estos años de trayectoria de nuestra familia sumahuayrina. El Centro Cultural Folclórico Sumahuayra fue creada en primera instancia con el nombre de Ballet Folclórico Sumahuayra, creado por los maestros Neptalí Bartolo Santiago y Silfredo Guamán Barrientos. Y posteriormente yo tomo la dirección en el año 2000. Desde entonces hasta hoy voy dirigiendo esta hermosa familia. Dentro de esos 21 años tenemos 14 campeonatos nacionales, diversos subcampeonatos nacionales. También tenemos distintas participaciones y más de 15 danzas recopiladas en nuestro haber. Somos una institución folclórica que se ha abocado llenamente a difundir, recopilar, rescatar, revalorar nuestras danzas regionales, en esta oportunidad del departamento de Ayacucho y de una manera especial de la provincia de La Mar, de donde yo provengo. Bien, también agradecer y felicitar a cada uno de mis integrantes por su ardua labor en los distintos ensayos y para los diferentes concursos y presentaciones, y así difundir lo que más amamos, lo que más queremos, que es nuestras danzas. Un feliz 21 aniversario Sumahuayra. Seguidamente tenemos las palabras de nuestro fundador, el profesor Neptalí Bartolo Santiago. Buen día para todos. Me dirijo a los integrantes del Centro Cultural Folclórico Sumahuayra, me dirijo al público ayacuchano y me dirijo específicamente a todos aquellos que estimamos el folclore de nuestra tierra. Les habla el profesor Neptalí Bartolo Santiago, que en mi condición de docente y de empresario hemos tenido la oportunidad de dar origen a una de las instituciones folclóricas más antiguas de esta región. Después de haber vivido un proceso de conflagración social en Huamanga, en Ayacucho, hemos tenido lamentablemente un receso en todas las manifestaciones artístico-culturales que se han dado aquí en nuestra ciudad. Sin embargo, y pese a eso, el 24 de noviembre del año 1999, dimos origen a un elenco de danzas poniéndole por nombre precisamente Sumahuayra. La intención era reunir a la mayor cantidad posible de jóvenes, varones y señoritas para que pudieran ellos, a través del maestro Silfredo Guamán Barrientos, pudieran expresar su folclore, sus danzas y toda la cultura regional. Y lo logramos porque no solamente teníamos tanta cantidad de jóvenes, de señoritas, que el lugar que utilizábamos para ensayar teníamos que repetir 2 o 3 veces para que entraran todos a ensayar. Ese fue un elenco que, después de la existencia del único elenco que tenía la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y uno más del Ministerio de Cultura, el elenco Sumahuayra fue una de las primeras instituciones que nació precisamente para trasladar la preservación y la difusión de todas las danzas de nuestra región.
Una de las cosas que hemos diseñado bien para que esta institución fuera realmente una institución que llega hasta el día de hoy, cuando ya cumple 21 años de vida, era que en lo fundamental, los que tenían que dirigir al elenco, o sea, los directores artísticos, tenían que innovar las danzas permanentemente, entendiendo que las danzas son manifestaciones culturales que vienen de costumbres, de hábitos, de tradiciones ayacuchanas, entonces era lógico pensar que estas se podían innovar de manera constante. Eso hasta hoy se conserva y se mantiene. Así como se mantiene y se conserva la libertad de ingreso a todos aquellos jóvenes y señoritas que hasta hoy abundan para nuestra institución. Yo agradezco en esos instantes la oportunidad que me concede a mí José Periamanco Gomán, que nació con el Sumas Guaira, creció con el Sumas Guaira y hoy día no solamente es el director artístico, sino incluso el que maneja la institución y lo va llevando hasta ahora como lo estamos viendo. Quiero felicitar a todos y a cada uno de los integrantes del Centro Cultural Folclórico Sumas Guaira, darles un abrazo fraterno por este 21 aniversario. Sigan disfrutando, chicos, sigan manifestándose, sigan creando nuevas danzas. Quiero ver más danzas de Chungui, más de Chilcas, más de Guanta, más de Gomanga, más de todos los distritos. Espero que sea así. Un abrazo fraterno para todos ustedes. A continuación tenemos las palabras de nuestra madrina, la profesora María Ñaña Luján. Buenos días, señores integrantes del Centro Cultural Folclórico Sumas Guaira. Muy dignamente me dirijo a ustedes en mi condición de madrina. Me honro en llevar ese título, como que he sido la promotora de ustedes, he sido la persona con quien comenzamos, con quien iniciamos la difusión, el desarrollo, la búsqueda de la identidad de la cultura, la búsqueda del valor de nuestro folclore a nivel de la región, a nivel del país y, por qué no decirlo, a nivel del mundo entero. Nos place haber encabezado muchísimas delegaciones. Ustedes han sido gestores de tantas cosas que se han dado a nivel del baile, a nivel de la música, a nivel de las presentaciones artísticas en diferentes lugares, no solamente de la localidad, sino del país. Es una alegría, es una satisfacción estar presente en este momento cuando ustedes van a cumplir los 21 años de aniversario de creación de esta pujante institución. Jóvenes como son, sigan luchando, sigan perseverando por estas actividades que no hacen más que enaltecer el espíritu del ser humano y fundamentalmente identificar al hombre con sus raíces. Siendo así, esta actividad creo que es la mejor para poder generar un mundo interior mucho más rico, mucho más solidario, mucho más alegre y quién sabe es el sustento como para poder decir, con esto sí, le mato al COVID. Feliz aniversario, Sumas Guaira, en tu 21 años de aniversario. Pamela, ¿ahora qué tenemos? Tenemos las palabras de nuestra mayordomía 2020 y 2021. Hola familia sumaguarina, quien les saluda es José Luis Ramos Maigua, uno de los participantes de la mayordomía 2020-21, para poder hacerles la invitación a participar en las actividades por el 21 aniversario de la Asociación Centro Cultural Folclórica Sumas Guaira. Hola, mi nombre es Kelly Lisbeth, mayordoma 2020-21 del Centro Cultural Folclórico Sumas Guaira. En esta ocasión, para hacerles la invitación y celebrar con nosotros nuestro 21 aniversario, que toda esta difícil situación solo nos motive a regresar con más fuerza y difundir nuestro hermoso arte de la danza. Hola familia sumaguarina, quienes saludan son los mayordomos 2020-21. Para hacerles la invitación por nuestro 21 aniversario y que seamos partícipes de las diferentes actividades a realizar. Les esperamos. ¡Vamos Sumas! Tenemos el honor de presentar a los anfitriones de esta noche. Y nos trasladamos al distrito de Chungui-La-Mar para deleitar la danza de Yachtamajta.
Asociación de Música y Danza de Ayacucho, AMDA, con esta bonita estampa, pasacalle, marinera y huayno ayacuchano.
También está presente con nosotros la Asociación Folclórica Cisari Yachta. Y nos vamos al altiplano con esta hermosa danza, Tobas de Bolivia. Hola chicos, ¿cómo están? Les habla el profesor Reiner, director artístico del elenco Cisari Yachta. En esta oportunidad estamos compartiendo este espacio para poder saludar por su 21 aniversario al elenco Suma Huayra, que está dirigido por mi gran amigo y profesor José Pariamanco, bueno, y a todos sus integrantes. Dios los bendiga en este día tan especial y habrá oportunidad para poder compartir escenario junto con todos ustedes. Bueno chicos, se les desea muchos éxitos en su vida institucional y a seguir cultivando lo nuestro. ¡Feliz aniversario, A continuación, la Asociación Artística Expresiones. Con la danza Tundique. La Asociación Artística Expresiones saluda al Centro Cultural Folclórico Suma Huayra por su 21 años de aniversario. Asimismo al profesor José Pariamanco por su ardua labor de investigación y difusión de nuestra cultura. Éxitos y a seguir adelante. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué existe tanta maldad? Si tú dijiste que todos éramos iguales. ¡Calla, negro!
¡Fuerza, negros! Ahora nos deleitará uno de los mejores compositores del huayno ayacuchano. Directamente desde la mar, Alex Medina. Con ustedes, Yuji. Gracias mi amor por darme cariño, por comprenderme y por
por comprenderme y por quererme. Bendita eres entre las mujeres, de sentimiento puro y transparente. Hasta la luna, el sol, las estrellas, cómo se mueren de celos y envidia cuando mis manos recorren tu cuerpo, cuando tus labios besan a los míos. Hasta la luna, el sol, las estrellas, cómo se mueren de celos y envidia cuando mis manos recorren tu cuerpo, cuando tus labios besan a los míos. Que no termine ni al pie de la tumba. Somos dos seres que unió la vida, encadenados por un sentimiento. Este idilio que nos apasiona, que no termine ni al pie de la tumba. Somos dos seres que unió la vida, encadenados por un sentimiento. Atado al mío, mi corazón atado al tuyo, viven gritando que linda es la vida, regocijados por lo que nos pasa. Tu corazón atado al mío, mi corazón atado al tuyo, viven gritando que linda es la vida, regocijados por lo que nos pasa. Vamos a recordar una de las danzas de nuestros 15 años de aniversario del Centro Cultural Folclórico Sumahuayra, con la danza Cañeros de San Jacinto.
Pamela, y ahora tenemos al Centro de Difusión Folclórica Guaira. Con esta bonita estampa, pasacalle, marinera y huayno ayacuchano. Tenemos a la Asociación de Música y Danza Jori Chaki Pichari Braen. Con esta hermosa danza, Carnaval de Chapi. Yung
Como no podía faltar en esta hermosa noche sumahuairina, uno de los mejores exponentes de la música yacuchana. Con ustedes, Juan Velázquez.